Hola, un saludo a toda la audiencia que se conecta con nosotros en este nuevo capítulo de Entrevistas El Espectador. Esta mañana estamos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con quien vamos a hablar sobre política de drogas, por supuesto sobre la polémica que ha levantado la derogación del decreto presidencial que permitía a la policía confiscar dosis mínimas, pero también sobre reforma a la justicia, sistema penitenciario y bueno, todos los asuntos de coyuntura nacional y política que conciernen a esta cartera. Ministro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al Espectador. Muchas gracias, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, ministro, pues la primera pregunta, por supuesto, es del tema del que se está hablando justo ahora. Ha generado mucho debate la decisión del presidente de derogar ese decreto que la policía le daba el poder de confiscar dosis mínimas en espacios públicos. Un poco la preocupación que se ha levantado en algunos sectores es qué va a pasar con los parques, si esto va a afectar los espacios de recreación de menores de edad. Y alrededor de esto también hay muchos mitos sobre los que de hecho hablamos antes de comenzar esta conversación. Pero quiero preguntarle principalmente si hay algún riesgo de que haya una convivencia entre menores de edad, adultos mayores y personas que consumen. Un poco cómo está ese panorama, que creo que es la preocupación que tiene la ciudadanía en este momento. Bueno, muy buenos días, Emilio. Lo primero es que efectivamente creo que la controversia ha estado sobredimensionada porque el decreto simplemente ajusta las normas a lo que ya había establecido desde hace 30 años la jurisprudencia, en el sentido de que la dosis personal y por lo tanto el porte de dosis personal no es ilícito y no puede ser perseguido por las autoridades. Ahora bien, este decreto no versaba sobre consumo. El consumo también es permitido y el consumo en el espacio público es permitido. Para esta pregunta específica de convivencia entre personas que estén consumiendo, personas que no estén consumiendo, mayores de edad, menores de edad, la propia ley vigente le da las atribuciones a los municipios, a las autoridades municipales, alcaldes, para que regulen esas normas de tal forma que, bajo la premisa de que el consumo en el espacio público está permitido, se puede restringir en algunos lugares, en algunos horarios, en algunas circunstancias. Entonces ya dependerá de cada alcalde o de cada gobierno municipal determinar, por ejemplo, que en un parque no se puede consumir o que en general en los parques no se puede consumir antes de las 7 de la noche. En fin, cada municipio verá también, de acuerdo con sus condiciones geográficas, culturales, cómo regula ese tema para que la convivencia sea armónica. Sin embargo, yo creo que es importante, estar conscientes de que hay consumo de drogas. Hay consumo de drogas en la vía pública. Es un consumo que a veces es problemático, a veces no lo es. Y por el hecho de no verlo, no quiere decir que eso no exista. Muchas veces estos problemas se enfrentan mucho mejor con información completa, con información certera, con prevención de daños, con políticas de salud pública, que simplemente con el miedo y la política del avestruz de no mirar. Pero para responder concretamente a la pregunta, es atribución de los alcaldes mirar cómo regulan esa convivencia en el espacio público. ¿Le parece que fue el momento pertinente para hacer esa derogación del decreto? No, usted me dice ahora, hace varios meses estaba listo, pero justo sale antes de que el Congreso, digamos, tenga la última oportunidad de esta semana de decidir si el proyecto de cannabis continúa el próximo año o se hunde. ¿Qué tanto cree usted que va a afectar eso hoy, por ejemplo? No lo sé, yo espero, digamos que incluso puede pensarse en que el debate que está planeado para esta tarde se puede haber anticipado a todo el fin de semana y por lo tanto ya hay más elementos de discusión sobre la mesa. Pero, mire, yo creo que nunca es inoportuno ajustar las normas a lo que dice la jurisprudencia. La firma de un decreto por parte del presidente tiene, por supuesto, unos pasos, unos requisitos, unas formalidades, y entonces saber exactamente la fecha en que va a salir publicado es algo que no depende de un ministro o de un día o de un momento, sino de esos pasos. Y pues bueno, ya ocurrió y finalmente es oportuno ajustar las normas a la Constitución. Hace algunas semanas el ministerio dio a conocer el borrador de decreto que un poco autoriza y regula cómo va a ser el uso de semillas, de cannabis, de amapola, de coca,
Y ese es un primer paso también pues a lo que quiere hacer este gobierno con la nueva política de drogas. Un poco en qué va eso y cuándo vamos a conocer el decreto en firme. Perfecto. Sí, efectivamente está publicado ya para todo el público, para opiniones de todo el público, ese proyecto que permite solicitar autorizaciones al Consejo Nacional de Estupefacientes para desarrollar actividades de usos lícitos de hoja de coca o de hoja de amapola o de otras sustancias estupefacientes, de cannabis, aunque el cannabis ya existe, pero principalmente el asunto yo sé que entre nosotros es con la hoja de coca. En cuanto termine el periodo de opiniones públicas, revisaremos las opiniones que se hayan expresado. Por información que tengo, han sido numerosas las opiniones que han llegado a la página web en la que se publican esos proyectos de decreto y miraremos cuáles son dignas de ser tenidas en cuenta, cuáles se incorporan, cuáles no se incorporan. Le responderemos a las personas que opinaron en qué medida su opinión fue incorporada o las razones por las cuales no fue incorporada. Pero lo importante de esto es, primero, digamos, distinguir una cosa que lamentablemente estaba muy confundida, pero que no coincide, que es coca y cocaína. Con la hoja de coca se pueden hacer muchos productos lícitos. Por ejemplo, fertilizantes, cosméticos, pinturas, alimentos, medicamentos. Y todo había caído bajo la órbita de la prohibición. Por supuesto que en estos primeros pasos que estamos dando hacia una política alternativa que nos libere del narcotráfico, pero que pues también le permita a los campesinos que cultivan coca pensar en proyectos alternativos dentro de la ley, estamos siendo realmente tímidos porque no va a ser una actividad económica libre, sino que va a ser una autorización caso por caso sometida al Consejo Nacional de Estupefacientes, y la autorización la tiene que pedir una entidad pública que se asocia, por supuesto, con unos campesinos cultivadores o con unos particulares, en fin. Pero no es una actividad libre como que una persona decida cultivar, no sé, papa para hacer almidón o yuca para hacer almidón, más bien. No, esto va a ser severamente vigilado, regulado por el Estado. Esas autorizaciones pues, van a incluir los datos sobre cuántas semillas, cuántas matas, en qué territorio, en qué terreno, qué personas, con qué destinación, qué es lo que van a hacer, en fin. O sea, va a ser una actividad muy controlada. Por datos del Ministerio de Agricultura sé que ya existen producción de fertilizantes a partir de hoja de coca. Esa hoja de coca está completamente descocainizada y en todos estos productos ocurre eso, el alcaloide se extrae, eso técnicamente se puede hacer, el alcaloide por supuesto se desecha, se entrega a las autoridades y con las hojas que quedan es con lo que se hace todo esto que le estoy mencionando y ya se están haciendo esos fertilizantes. También hay alimentos de hoja de coca. Ojo, si se trata de alimentos o de medicamentos, además de esas autorizaciones, se requerirán las autorizaciones del INVIMA, de las autoridades sanitarias propias de alimentos o de medicamentos. Pero si es fertilizantes o textiles o pinturas, pues no será necesario más que la autorización del Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahorita que usted nombra esas autorizaciones del INVIMA, justamente hay una preocupación, por ejemplo, de la Asociación de Cannabis Medicinal de Azocolcana, y es que hasta ahora no se ha emitido ningún permiso INVIMA a los productos nacionales de cannabis medicinal que ya están permitidos. Digamos, los que tienen esa autorización son productos que han traído de otros países. ¿Usted ve que haya una articulación de pronto en todo en esta configuración jurídica que quieren hacer en la política de drogas con otras entidades que también tienen que dar su visto bueno? Históricamente habían estado muy desarticuladas todas esas instituciones, además bajo el fantasma de la prohibición, pero hemos trabajado, y no creo que es fácil, es un trabajo arduo, pero creo que lo estamos logrando, coordinar todas esas instituciones. Son más de 20 dependencias del gobierno central que tienen que ver con drogas. El INVIMA es una de ellas, pero son muchas más. Y efectivamente, con que una de ellas no esté articulada, todo se para, ¿no? Entonces, estamos trabajando articuladamente para que dentro de esos parámetros que con cannabis también existen ya y que son bastante exigentes, no es nada sencillo, pues el que juegue dentro de los parámetros de la ley no encuentre obstáculos, por el contrario, encuentre fácilmente la posibilidad de desarrollar esa actividad lícita
con lo del cannabis, los efectos medicinales del cannabis cada vez son más difundidos en la sociedad, no tiene sentido seguirlos obstaculizando. Somos conscientes de eso y estamos trabajando para aligerar todos esos trámites y articularnos. Un poco quisiera que explique cómo esas medidas van a, digamos en términos de la política de drogas, asfixiar las cadenas más altas del narcotráfico, que creo que es un poco la pregunta que la gente se hace de legalizar o de pronto regular el uso de ciertas drogas. ¿Va a hacer que el narcotraficante la tenga más fácil o cuál es esa estrategia? La estrategia permite por sí misma concentrar el esfuerzo policivo, judicial, el esfuerzo punitivo del Estado en las cadenas de narcotráfico, es decir, en la cocaína. Fíjese que cuando hablo de uso medicinal de cannabis o uso para fertilizantes de coca, nada de eso es psicoactivo ni nada de eso es cocaína. Si nos concentramos en combatir la producción de cocaína y el tráfico o venta de cocaína y los demás sustancias psicoactivas y descargamos el esfuerzo punitivo hacia los campesinos cultivadores, hacia los consumidores, pues podemos utilizar todo ese esfuerzo en donde sí es. Y vea, este año hemos incautado más cocaína que cualquier otro año en la historia de Colombia. O sea, el esfuerzo ya está dando resultados. Por datos del año 2022, se produjeron en Colombia, esos son datos de Naciones Unidas, alrededor de 1.700.000 toneladas de cocaína y se incautaron alrededor de 700.000. Es decir, hubo 1 millón de toneladas que se pudieron exportar. Bueno, este año no tenemos todavía los datos consolidados, faltan todavía 17 días del año, 18, pero ya hemos incautado más cocaína que todos los años anteriores, pues que cada año anterior, y seguramente vamos a llegar casi a las 1.000 toneladas incautadas, es decir, a incautar más del promedio de lo que se produce. Y es probable también que se produzca un poco menos, por circunstancias que tienen que ver también con la eficacia de la fuerza pública y también con condiciones de mercado que está deprimido, de crisis de la cocaína. Debo decirle que creo que me equivoqué en unas cifras y eso después me lo cobran caro. No son millones de toneladas, son miles de toneladas, todo lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces corrijo, son 1.700 toneladas lo que se produjo y 700 lo que se incautó, y este año seguramente llegaremos a una cifra muy cercana a las 1.000 toneladas incautadas, no 1 millón de toneladas. Eso fue un error mío. Ministro, hace horas la Corte Constitucional pues declaró el estado de cosas inconstitucionales por la protección de líderes sociales, un poco haciendo llamados a diversas entidades del Estado a que protejan líderes. Este año van 157 líderes asesinados, según Indepaz, y más de 30 excombatientes. ¿Cuál va a ser esa estrategia que van a adoptar, por ejemplo, en su caso desde su cartera, para actuar más en materia de prevención? También uno pensaría de esclarecimiento, pero esos son asuntos ya de la Fiscalía, pero en materia de prevención. Lo primero, acatar con absoluto rigor las órdenes de esa sentencia expedida el día de ayer, sentencia que pone un dedo en una llaga de la sociedad colombiana. Lo del asesinato de líderes sociales es algo que una sociedad no se puede permitir, que no debe ocurrir. Entonces acataremos sin recurrir, sin esquivar, sin ninguna dificultad. Puede que sean actividades muy difíciles, pero con todo el rigor y la buena voluntad, cada una de las órdenes de esa sentencia. Sé que todo el gobierno está en eso, pero en cuanto a las que se refieren al sector del Ministerio de Justicia, pues la sociedad puede contar con eso, que las acataremos y que no intentaremos esquivarlas de ninguna manera. Teníamos ya diseñado, y esto en colaboración con algunas ONGs de derechos humanos, la posibilidad de proyectos de ley de protección de líderes sociales. Yo mismo siempre me hacía la pregunta si esto se resolvía normativamente, y tal vez no. Esto es más una cosa de actuación, de efectividad en la lucha criminal contra quienes perpetran estos crímenes, de protección material a los líderes sociales, y en ese sentido, pues qué buena la sentencia de la Corte Constitucional, aunque sea un jalón de orejas, pero creo que como autoridades la recibimos y como sociedad pienso que va a haber un beneficio al cumplimiento de esas
órdenes judiciales. ¿Y fue tema de pronto el pronunciamiento de la Corte ayer en reunión de No, ministros? no alcanzó porque el comunicado de la Corte Constitucional debió salir hacia las 8 o 9 de la noche y el Consejo de Ministros había comenzado desde las 7, entonces no se alcanzó ayer, pero esta mañana por teléfono he hablado con algunos y esta tarde en el Ministerio de Justicia vamos a reunirnos para analizar lo que a nosotros se refiere y articularemos en esta misma semana con las otras autoridades de Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para cada uno cumplir su parte y entre todos actuar armónicamente. Okay. Ministro, hace una semana ocurrió la renuncia de Marta Lucía Zamora a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en medio del proceso y del choque que tuvo con el canciller por el proceso de licitación de pasaportes. Sí. Hay más o menos unas 5 hojas de vida ya sobre la mesa del gobierno. ¿Ha conocido usted alguna? ¿Está involucrado en este proceso? ¿Le suena a alguien para ocupar ese cargo? Pues mire, es una decisión de la órbita del presidente de la República. Yo he presentado algunas hojas de vida, no he avanzado más en el tema con el presidente sobre si tenga intención de entrevistar a algunas de esas personas o si ya lo haya hecho o si tenga pensado otra persona distinta. No lo sé, pero sí, efectivamente, después de la renuncia me solicitaron aportar algunos posibles candidatos y aporté como 10 nombres. ¿Podemos conocer algunos? No, preferiría que no, pero lo que sí le puedo decir es, por ejemplo, que fui muy cuidadoso en que fuera paritario. Igual número de mujeres, igual número de hombres. Decir, hay 5 mujeres y 5 hombres. Sí. Y esperemos, y todos, creo que cualquiera de esas personas lo va a hacer bien, reconociendo el mérito y el enorme éxito de las gestiones de la doctora Marta Lucía Zamora. Creo que ese reconocimiento es justo y es razonable. Lo que haya ocurrido, pues lo siento, lo lamento, pero creo que es importante hacer un reconocimiento de una gestión que yo considero que fue muy acertada. A raíz de lo que pasó con Marta Lucía Zamora, muchas personas y sobre todo desde la oposición empezaron nuevamente a criticar si desde el Ejecutivo de pronto estaban intentando intervenir en la rama judicial. Y creo que esa además es una crítica que ha venido sobre todo por los choques que ha tenido el presidente con el fiscal. ¿Usted en algún punto, digamos como integrante del gobierno, cree que eso ha pasado o cree que las decisiones sí han estado enmarcadas como en sus competencias? Totalmente. Mire, yo en ocasiones veo discursos muy encendidos por parte del fiscal, pero de parte de las instituciones en general, veo unas actuaciones ceñidas a derecho, es decir, el gobierno acata, respeta y cumple todas las sentencias judiciales. El gobierno respeta la institución de la separación de poderes, la independencia judicial y a las personas que ejercen esa función judicial. Este gobierno no intercepta comunicaciones de jueces ni cosas que han ocurrido en el pasado, todo lo contrario, colaboramos con su tranquilidad, con su seguridad en todo lo que esté a nuestro alcance, pero sobre todo, respetamos y cumplimos las sentencias. A veces puede haber comentarios airados y yo creo que es comprensible que se exprese la inconformidad con algunas sentencias, pero siempre la sociedad puede tener la tranquilidad de que esas expresiones de inconformidad no nublan lo que es lo principal. La sentencia se cumplirá, se acatará y se obedecerá. ¿Y por qué cree que tantos decretos se le han caído al presidente en la Corte Constitucional? O bueno, en las Cortes en general. Esta mañana nada más ocurrió con una circular del DAPRE sobre temas de contratación. ¿Usted cree que es un tema más bien del ámbito político o cree que hay minucias jurídicas que están fallando para que lleguen a esa instancia? Puede haber una combinación de factores. Primero, me llama la atención pensar tantos, porque es cierto que hay algunos, pero respecto de la cantidad de decretos que se expiden, no sé qué tanto sean, pero sí ha sido, digamos, muy visible y ha tenido, digamos, difusión en la opinión pública. Pues, ¿qué podría decirle? Yo, por ejemplo, tengo enormes diferencias de criterio con lo que sostuvo la Corte en la sentencia sobre la deducción de regalías en la reforma tributaria. Eso no quiere decir que no se vaya a cumplir y acatar, pero sí al mirar la parte resolutiva me quedan interrogantes. Digamos que yo creo que es mejor
referirme a ellos en concreto cuando ya sea exministro. Pero respecto de otros, pues uno podría decir, sí, había... Por ejemplo, paz total. Bueno, fue una sentencia que yo creo que es muy favorable para la paz. Le aclara al Congreso, al gobierno, a la sociedad, digamos, lo que debe tramitarse por ley, que ya el gobierno lo sabía. Tanto lo sabía que en la legislatura pasada habíamos presentado un proyecto de ley que desarrollaba los puntos de la ley de paz total. No se aprobó. Ahora, digamos, con más claridad lo volveremos a presentar con las correcciones a que haya lugar en febrero. Le da, digamos, completo aval a la posibilidad de las negociaciones con los grupos rebeldes, los acercamientos, el sometimiento a la justicia de estructuras criminales, mantiene incólume la facultad de dirigir el orden público por parte del presidente de la República. Entonces, fíjese, por ejemplo, en esa ocasión, pues hay claro, el gobierno siempre acata y cumple, pero en ese caso, diría yo, además la sentencia pues es muy favorable a la idea del gobierno de conducir la posibilidad de una pacificación dialogada tanto con las estructuras rebeldes como con las estructuras criminales de alto impacto. ¿Qué va a pasar hablando de las estructuras de alto impacto con la ley de sometimiento? ¿A usted no le parece quizás peligroso que se sigan dando acercamientos sin que haya como un piso jurídico? Recuerdo hace varios meses cuando se instaló la mesa con las bandas criminales de Buenaventura, que un poco las preocupaciones que había era, pues bueno, ¿qué tenemos en la mesa jurídico para negociar? ¿Y qué podemos ceder de las partes? ¿No le parece que primero debe estar como esa ley? Es una discusión siempre abierta. Si primero el marco normativo, después los acercamientos, o primero los acercamientos hacia la mitad más o menos de las conversaciones, el marco normativo para después la aplicación. Hay una experiencia que nos debe dejar servir de lección. En el año 2012 se expidió un marco jurídico para la paz, incluso con reforma constitucional. Se quedó sin estrenar. Cuando vinieron los diálogos con las FARC, no sirvió. Hubo que diseñar uno nuevo, que se diseñó dentro de las mismas negociaciones. Claro, eso es las FARC, eso no se puede hacer con una estructura criminal. Nunca aconsejaría hacerlo con una estructura criminal. Pero sí es probable que el momento de la ley no necesariamente tenga que ser al inicio de los acercamientos, sino en un momento un poco más avanzado. Nos evitamos ese riesgo del año 2012 de expedir una ley que no vaya a ser utilizada. También en el año 2018 volvió a pasar lo mismo, con una ley que se quedó sin estrenar para estructuras criminales de alto impacto. Pero eso no quiere decir que sí, tenemos varios borradores, estábamos esperando la sentencia de la Corte Constitucional para decantarnos por alguno y ahora en febrero, cuando el Congreso vuelva, será uno de los temas que presentaremos para la discusión. Además de ese, de la ley de sometimiento, ¿qué otros proyectos tienen para el próximo año? Comienzo legislativo? Bueno, la verdad es que hay una propuesta que yo creo que sí es ambiciosa de reforma a la justicia que va a comenzar a cristalizarse en el Congreso de la República a partir del regreso de las sesiones en febrero. Cuando se habla de reforma a la justicia, tradicionalmente se venía hablando de una reforma constitucional sobre el funcionamiento de las altas cortes y el nombramiento de los magistrados, el Consejo Superior de la Judicatura, y esta idea de reforma no va por ahí. Nuestra idea de reforma a la justicia, yo me permito presentarle como 5 ejes principales de esa reforma. El primero es, necesitamos una justicia volcada al esclarecimiento de la verdad. Precisamente la justicia está hecha para llegar a la verdad de lo que ocurrió en un caso o en un gran macrocaso o en un caso sencillo. Pero hemos olvidado o hemos hecho de la verdad algo subalterno respecto de otras funciones de la justicia como el castigo o como la reparación. Entonces, que la verdad sea conocida, sea la fuente de la reconciliación, sea fuente de reparación, es bien interesante. Ahí habrá varias medidas, reformas para el esclarecimiento de la verdad. Segundo, una justicia que realmente sea efectiva contra la impunidad y especialmente contra la corrupción.
contra la corrupción en todo el Estado y contra la corrupción incluso dentro de la justicia, dentro de la rama judicial. Necesitamos aumentar los cargos de carrera, disminuir las provisionalidades, disminuir la duración de los procesos. Y yo he mencionado que no descartemos la idea de una comisión de expertos anticorrupción con ayuda de expertos internacionales para que detecten y alerten a la sociedad de dónde están los nexos, los focos principales de corrupción, los modus operandi de las estructuras corruptas, para que las autoridades después puedan actuar frente a eso. La tercera línea es una justicia que se tome en serio los enfoques diferenciales. De eso hay personas que le tienen un cierto repelús a esa denominación, pero creo que es importante. Las leyes están hechas pensando en la persona promedio, y resulta que la mayor parte de las personas no somos la persona promedio. No es lo mismo una mujer de 80 años que un varón de 30. No es lo mismo una persona que vive en Bogotá a una persona que vive en Tumaco. Entonces, una justicia con enfoques diferenciales lo que permite es que finalmente se le facilite a todos el goce de los mismos derechos, pero por rutas que a veces son distintas. Todos tenemos derecho a la estabilidad laboral, pero la estabilidad laboral de un servidor público de carrera está mucho mejor garantizada que la estabilidad laboral de una persona trans que trabaja en una empresa privada. Entonces se necesitan enfoques diferenciales. Finalmente el derecho es el mismo, es estabilidad laboral. Pero bueno, eso respecto a enfoques diferenciales se ha avanzado, lo reconozco, en el enfoque de género, pero necesitamos enfoques étnicos, enfoques etarios, enfoques regionales, en fin, una justicia que se tome en serio eso. Cuarta idea, una justicia que le abra caminos a los que tradicionalmente han estado excluidos de la justicia. Es decir, una justicia más accesible, más sencilla, más cercana a los territorios, que solucione los problemas de convivencia de la ciudadanía, y eso se logra con reformas procesales, con dinero también, con dinero público, pues, para mayor jueces, para más número de jueces. Y por último, más justicia. Cuando digo más justicia me refiero a, ciertamente, una justicia más robusta. Tenemos una oferta judicial insuficiente para el país y una oferta de solución de conflictos insuficiente para las dimensiones del país. Una justicia severa. Severa no quiere decir violatoria de derechos humanos, por supuesto que no, pero sí una justicia que aplique las sanciones, ¿no? Por ejemplo, aprovecho para decir, hemos planteado que el sistema acusatorio original del año 2004, pues creo que debemos volver a él y eliminar algunas de las trabas que se le han puesto después para permitir una justicia más negocial, premial, en fin, como estaba pensado ahí. Pero, por ejemplo, que la detención preventiva sea aplicada con los jueces con todo el rigor de la ley, no esto de, digamos, de detenciones preventivas selectivas, o a unos casos sí, a unos casos no. Hoy, esta mañana, cuando iba hacia mi despacho en el ministerio, algún comentarista que hablaba de que no va a haber detención preventiva para delitos sexuales. Eso no es cierto, no, eso se lo está inventando, ¿no? A veces hacer oposición con hechos falsos no sé qué réditos da, pero pues eso no es cierto. Lo que queremos es lo contrario, una justicia mucho más efectiva, una justicia más robusta, una justicia en la que las decisiones judiciales se cumplan. Yo lo he dicho ya varias veces, pero es que me sigue causando sorpresa que más de la mitad de las sentencias de tutela que conceden derechos no se cumplen y obligan al que la ganó a iniciar el incidente de desacato. Eso ya no es anécdota, eso ya es un problema estructural grave que amerita solución. Entonces, bueno, en esas 5 líneas tenemos varios ya proyectos de articulado, unos más desarrollados, otros todavía en borrador. El presidente ha ordenado la integración de una comisión de expertos y de personas interesadas que ya la tenemos lista para publicarla próximamente. Para la reforma. Para la reforma de la justicia. Junto con ellos la seguiremos trabajando, presentaremos las ideas que tenemos, lo que ya está más adelantado, lo que está más en borrador. Y con todo ese paquete, que entonces no va a ser un solo proyecto de ley, pues seguramente algunos pequeños retoques a la Constitución, es posible, varios proyectos de ley, proyectos de reformas administrativas, proyectos incluso de ley de presupuesto, de aumentos presupuestales. Con todo ese paquete ambicioso nos presentaremos al Congreso y a la sociedad a partir de febrero.
Ministro, ¿y qué tan consensuada está esa ambiciosa reforma a la justicia? Sobre todo porque la oposición ha sido fuerte. Entonces, ¿qué va a hacer, digamos, Mire, que ahora sí ¿qué tengan los votos? estamos haciendo? Eh, Me he recorrido el país entero hablando de estas ideas, ya pues claro, con más detalle técnico, con interesados en los temas. Me refiero jueces, asociaciones judiciales, facultades de derecho, usuarios de la justicia. Por supuesto, los magistrados de las altas cortes están enterados de todas estas ideas y también han colaborado mucho. En el Congreso, cada vez que voy al Congreso, converso de los temas, tenemos pensado, ya tenemos algunas conformadas, unas mesas de trabajo. Con el presidente del Senado hemos hablado, él tiene las ideas, las matrices de la reforma, está dispuesto a convocar unos grupos de trabajo incluso antes de que se presenten formalmente los proyectos de ley para irlos ambientando. Es decir, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que sea una reforma que involucre a todo el Estado, que no sea solo una reforma, digamos, de partido de gobierno o de mi injusticia, sino que abarque a muchos partidos. Pero fíjese que con esto de que la oposición, que tiene todos sus derechos y que es perfectamente legítimo que haya oposición, pero ayer se aprobó ya el informe de conciliación en las dos cámaras, un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Justicia para permitir que se alimente a las personas privadas de libertad por parte de los PEC por año y medio más, mientras los alcaldes pueden asumir, los municipios pues pueden asumir esa función que la ley les asigna a ellos. Casi por unanimidad fue aprobada en los 4 debates. Entonces, digamos, bueno, otro ejemplo, la creación de la jurisdicción agraria ha gozado de unos consensos tanto en la reforma constitucional de la legislatura pasada como en los debates que ya ha habido respecto del desarrollo legal en esta legislatura, que me permiten a mí decir, mire, hay algunos temas en los que nos estamos poniendo de acuerdo, incluso con la oposición, y yo respeto las críticas y los discursos de la oposición, pero veo que en estas posibilidades, en estas reformas hay posibilidades de acuerdo, de consenso, y también las altas cortes y organismos judiciales han colaborado allí. Entonces yo espero que ese espíritu se mantenga el año entrante y esto pueda salir adelante. Ministro, y ya para ir finalizando, no es un secreto que usted es uno de los integrantes de la cartera que desde el mismo gobierno más respetan y que seguramente el presidente más escucha. ¿Cómo ve usted el futuro de su cartera el resto del gobierno? Y se lo pregunto porque se ha hablado mucho de cambios otra vez en el gabinete, desde hace rato, por supuesto, y no sería sorpresivo que suceda a fin de año, a comienzo de año. ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que su comentario es muy generoso y se lo agradezco. La verdad, no lo sé. Todos los días hay rumores de cambios de gabinete, por supuesto. Cada vez que me ven entrar al despacho, siempre piensan si yo llevo la cajita ya para sacar los elementos de trabajo o si me quedo un tiempo más. Este es un gobierno que tiene un programa reformista muy ambicioso y en ese sentido los ministros, yo creo que todos somos conscientes de que somos fusibles que digamos, a la necesidad o al propósito de hacer cambios estructurales y profundos a la forma como ha funcionado este país, pues tendremos que dar relevo a otro que esté menos fatigado. Entonces, no sé, la verdad, ya en términos, digamos, institucionales del presidente o del Consejo de Ministros, no tenemos ninguna información sobre cambios próximos, pero puede haberlos. Esos normalmente no son temas de Consejo de Ministros, son temas reservados pues al presidente de la República. Pero lo que sí le puedo decir es que mientras el presidente quiera que yo esté en este cargo de ministro de Justicia, ahí estaré madrugando, trasnochando, haciendo todo lo posible porque las cosas salgan bien, y que el día que ya el presidente considere que no debo continuar ahí, me iré completamente satisfecho de lo que se ha podido hacer, seguramente con las frustraciones de lo que no se pudo hacer, y desde donde esté, volviendo a mi vida de abogado en ejercicio, de profesor o de jubilado, si ya no me falta mucho, pero todavía me falta alguito, pues colaborando con este proyecto con el que yo sinceramente estoy convencido. ¿Y usted siente que el presidente lo escucha? Porque no pasa con todos los ministros. Sí. El presidente escucha y a veces a mí me ha sorprendido lo mucho que escucha,
aunque uno a veces hablando con él pueda tener la impresión de que no está escuchando porque la conversación es muy abierta y va sobre muchos temas, pero luego en sus discursos, en sus ejecutorias, uno se da cuenta que efectivamente sí lo estaba escuchando. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en este capítulo de entrevistas. Muchas gracias por la ocasión de expresarme y saludo a los espectadores y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Por favor, vean la entrevista completa también en texto en elespectador.com.